Yo me llamo Ana Verdejo y voy a hablaros de unos conceptillos básicos de medicina legal. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Academia por darme esta oportunidad y sobre todo a mis padres, que siempre me han permitido conseguir mis sueños, y a mis amigas de la carrera, porque de verdad durante esta preparación apoyaos mucho en vuestros amigos y sobre todo apoyadlos a ellos, porque están pasando por lo mismo que vosotros y os va a ayudar muchísimo. Vale, pues yo soy de Albacete, una pequeña ciudad de La Mancha, y aquí es donde estudié, esta es mi facultad. Me preparé el intensivo en la sede de Valencia y todavía no tengo especialidad ni nada, no sé lo que voy a hacer. Este es un pequeño índice de lo que voy a explicar. Nada, unos conceptos básicos. Cuando pensamos en medicina legal nos asusta un poco porque son conceptos, sobre todo el vocabulario es bastante difícil y tedioso, pero bueno, vamos a intentar simplificarlo y al final es un test, no hay que desarrollar nada con que nos suene, ya vamos a rascar preguntillas que siempre sale alguna. Primero voy a dar unas pinceladas de documentos médico-legales, después sobre el consentimiento informado, que esto sí se ha preguntado mucho en el MIR, el documento de instrucciones previas, que también te puede salir alguna preguntilla, y yo creo que va a salir pronto el diagnóstico de muerte encefálica. En primer lugar, los documentos médico-legales. Tenemos el parte. El parte sería un documento breve con el cual intentamos comunicar un hecho o bien a una autoridad o a un público. Un ejemplo de un parte que podemos elaborar nosotros sería un parte de lesiones. El oficio. El oficio es una carta oficial que utilizamos para comunicarnos por escrito con una autoridad. A pesar de que la utilizamos para comunicarnos con una autoridad, no requiere un impreso oficial, a diferencia del certificado, que sería un documento que da constancia de un hecho o hechos ciertos, a petición de la parte interesada, lo que relega al médico de la obligación del secreto profesional. A diferencia del oficio, un certificado sí se emite en un impreso oficial. ¿Cuál sería un ejemplo de un certificado? Pues un certificado de defunción. ¿Quién lo tiene que emitir? El facultativo que ha asistido al enfermo durante su última enfermedad. O, por ejemplo, un médico de familia cuando es un proceso que una persona mayor que ya ha fallecido tras una enfermedad muy larga. A no ser que exista una muerte sospechosa de criminalidad, en cuyo caso hay que avisar a la autoridad judicial y mandar a un médico forense que se encargará de hacer el certificado de defunción. ¿Qué es una muerte sospechosa de criminalidad? Pues incluiría, por ejemplo, una muerte sin asistencia médica, como sería una muerte súbita en medio de la calle. En un proceso clínico de evolución atípica te ingresan por algo que normalmente no produce la muerte. Muertes diferidas por causas accidentales, tienes un accidente de tráfico y entonces no falleces en el momento del accidente, sino posteriormente en el hospital o en la cirugía. Y muertes naturales en circunstancias especiales, como por ejemplo en una prisión o en un internamiento psiquiátrico. Y por último, la declaración, que sería una exposición verbal siempre oficial, porque se presta bajo juramento cuando te llaman como perito en una causa criminal o un pleito civil. Aunque es verbal, se considera un documento médico legal porque queda recogido por escrito. En cuanto al consentimiento informado, queda regulado en la Ley 41/2002. Yo recomendaría que os acordéis de este numerito, porque al final es un número, porque algún día lo van a preguntar. ¿Cuál es la ley que regula el consentimiento informado? Y es una forma fácil de sacar ahí una preguntilla. Pues de esta forma, con el consentimiento informado intentamos garantizar el principio de autonomía del paciente, incluye tanto el derecho que tienen los pacientes a conocer la información sobre su enfermedad, como a respetar que no quieran ser informados. Además, el paciente puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Generalmente lo vamos a hacer por vía verbal, pero debemos dejar constancia por escrito de que hemos informado al paciente y de que lo acepta o lo rechaza. Deberá ser por escrito en todas aquellas circunstancias que supongan un riesgo mayor para el paciente, como sería una intervención quirúrgica o un procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo. Además, se podrá informar a personas vinculadas al paciente en la medida que él nos lo permite. ¿Cuándo no tenemos que pedir este consentimiento informado? Pues cuando exista un riesgo grave para la salud pública o cuando el médico considere que haya un riesgo grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no podamos conseguir una autorización de personas vinculadas a él. ¿Por qué? Porque la situación sea de extrema urgencia y no podamos esperarnos a obtener un consentimiento o porque no consigamos contactar con ellos. Y podrá admitirse un consentimiento por representación cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, esté incapacitado legalmente y en el caso de los menores de edad, recordad que la mayoría de edad desde el punto de vista legal no son los 18 años, sino los 16 años cumplidos, que deberemos tener en cuenta la opinión del paciente a partir de los 12 años cumplidos y en situación de grave riesgo no son 16, sino 18 años, debiendo informar a los padres y tener en cuenta su opinión. ¿Qué sería grave riesgo? Pues, por ejemplo, ensayos clínicos, aborto voluntario o técnicas de reproducción asistida. En cuanto al documento de instrucciones previas, es un documento por el que una persona mayor de edad, libre y capaz, manifiesta anticipadamente su voluntad para que se cumplan aquellas circunstancias en las que no la pueda expresar.
deberá quedar por escrito ante 3 testigos. 2 de ellos deben ser personas no vinculadas al paciente por hecho o por bienes. Y deberá quedar reflejado ante notario o bien en las delegaciones de sanidad. No se deberá aplicar una instrucción previa que sea contraria al ordenamiento jurídico actual, a la lex artis o que no se correspondan con el supuesto que el paciente había previsto. Y además lo puede revocar por cualquier momento dejando constancia por escrito. Y hay que destacar que si tú tienes tu documento de instrucciones previas, pero en ese momento eres capaz de manifestar tu voluntad actual prevalece sobre este documento. Y por último, el diagnóstico de muerte encefálica queda reflejado en un real decreto y es algo que se ve todos los días en medicina intensiva. Y yo creo que algún día al final lo preguntarán en el MIR. Sería un coma de etiología conocida que es de carácter irreversible. Y este coma debemos de tener o bien evidencia clínica o por neuroimagen de que existe una lesión destructiva del sistema nervioso central que nos lo puede explicar. Para hacer esta evidencia clínica, ¿qué tenemos que garantizar antes de la exploración? Que el paciente esté estable hemodinámicamente, que esté siendo adecuadamente oxigenado y ventilado, que no presente hipotermia con temperatura mayor de 32 grados o preferiblemente mayor de 35, que no haya recibido ningún tóxico o fármaco depresor del sistema nervioso central y es importante descartar que el paciente presente alteraciones metabólicas o endocrinas potencialmente reversibles que puedan explicar esta situación. Entonces, tenemos que demostrar que el paciente presenta un coma reactivo frente a estímulos álgicos, que no presenta reflejos del tronco del encéfalo, descartando posturas de descerebración o de corticación, que no responda a un test de atropina. ¿Qué es un test de atropina? Se inyectan 0,04 miligramos por kilo de atropina intravenoso y la frecuencia cardíaca se considera reactivo si aumenta al menos un 10%. Y ausencia de respuesta al test de la apnea. Suspendemos cualquier ventilación asistida y cuando la PCO2 aumente hasta 65 milímetros de mercurio, si el paciente no ha realizado ningún esfuerzo respiratorio, se considera que está en apnea. Sin embargo, si el diagnóstico lo hacemos exclusivamente clínico, hay que repetir la exploración en función de la causa del coma. Si es por una lesión destructiva conocida por la exploración clínica o radiológica, a las 6 horas. Si es por una encefalopatía anóxica, a las 24 horas. Y en caso de que se haya recibido algún fármaco depresor del sistema nervioso central, queda a criterio del clínico responsable el periodo de observación. De entrada, se puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica totalmente por la clínica, pero podemos hacer pruebas de imagen funcionales si queremos acortar estos periodos de observación. Y además existen una serie de circunstancias en las que serían obligatorias. ¿Cuándo? Cuando no hay una lesión destructiva en la exploración física o en neuroimagen que nos pueda explicar el cuadro. Cuando sea primariamente infratentorial. Cuando hay una lesión severa del macizo craneofacial o cualquier otra alteración en la cara que nos impida hacer una exploración de los reflejos. Cuando, por lo que sea, el paciente no tolere un test de atropina. Cuando haya hipotermia menor de 32 grados o cuando no podamos descartar que haya tenido una intoxicación con depresores del sistema nervioso central. Por tanto, ante un coma de causa conocida, con una exploración compatible y una prueba diagnóstica compatible, no tenemos que esperar para repetir la exploración, sino que directamente podemos diagnosticarlo de muerte encefálica. Y finalizo mi presentación con una frase de una de mis canciones favoritas de mi grupo favorito, The Script, que es la que me ponía yo cuando iba a los simulacros para motivarme, así que os recomiendo que encontréis algo que os motive y que os llene de energía antes de los simulacros o en todo en la vida en general. Y esta frase me gusta mucho porque te dice que al final lo que cuenta es tu esfuerzo y que las cosas que te regalan no saben igual. Al final, si te esfuerzas, las cosas saben mejor. Muchas gracias.